Iniciativa de proyectos internacionales ya subido hasta el segundo piso para que nosotros nos reunamos en torno a un tema de carácter coyuntural, pero que tiene que ver con algunos temas que tienen permanencia en las relaciones internacionales y el derecho internacional. Nuestro licenciado Sebastián Salinas ya hará la introducción de nuestros participantes y le dará la bienvenida. Muchas gracias, profesora Infante. Muy buenas tardes a todas y a todos los presentes. Junto al Instituto de Estudios Internacionales, les doy la bienvenida a nuestra actividad preparando la próxima reunión consultiva del Tratado Antártico Milán, junio 2025. Esta reunión tiene el objetivo de facilitar un diálogo académico en torno a materias antárticas en la perspectiva de la próxima reunión consultiva. Esta posee una agenda que cubre diversos temas y entre ellas queremos conocer cuáles son las perspectivas que se prepararán. La reunión de las partes consultivas constituye un mecanismo esencial del Tratado Antártico que se utiliza para intercambiar información y, entre otras acciones, determinar aquellas materias donde puede haber consenso y generarse medidas conforme los Estados consideran es importante promover los principios objetivos del Tratado Antártico y encauzar los intereses de las partes. El año anterior, India fue anfitriona de la reunión consultiva en la ciudad de Kochi. Allí los temas predominantes fueron los esfuerzos para aumentar el uso de energías renovables y garantizar una aplicación sólida de las medidas de bioseguridad con el fin de minimizar los riesgos de la gripe aviar de alta patogenicidad. Otros temas como la regulación del turismo antártico y protección ambiental, incluyendo el desarrollo del marco internacional para la vigilancia ambiental de la Antártica, fueron identificados como relevantes. Contamos hoy con la presencia de autoridades académicos con conocida experiencia en materia antártica y hemos pedido a cada uno de ellos que expongan su visión acerca de cómo evalúan los tópicos que serán discutidos en Milán. La relevancia de los asuntos antárticos se expresa al interior del tratado, en las políticas y legislaciones de los países participantes y también en agendas mucho más generales. El papel de Antártica y su sistema especial es crucial para el estudio del clima y de los ecosistemas, incluyendo en otras latitudes del planeta que experimentan las amenazas del cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad. Presento a los panelistas que intervendrán en esta reunión. Su Excelencia Avilacha Hochi, embajadora de la India en Chile, máster en Psicología de la Universidad de Delhi, se desempeñó como cónsul general en Sao Paulo entre 2014 y 2017 y como cónsul general en Vancouver en 2017 y 2020. Dirigió trabajos de la Administración de Asociaciones para el Desarrollo enfocado en las capacidades y la conservación del patrimonio hasta 2020 y posteriormente, en junio de 2024, asumió como embajadora en nuestro país. Profesor Luis Valentín Ferrada, profesor de la Universidad de Chile, director del programa de Estudios Antárticos de la Facultad de Derecho de la misma universidad e investigador principal del Instituto Milenio Brasil. Además, es asesor en materias de Derecho Antártico y Derecho Internacional Público en el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Defensa Nacional. Coordina además el doctorado en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Señor primer secretario Juan Enrique Loyer, jefe de División de Asuntos Antárticos del Ministerio de Relaciones Exteriores, abogado y máster en Derecho Internacional, Inversiones y Comercio de la Universidad de Heidelberg. Después de estar destinado en Países Bajos, Irán y Nueva Zelanda, ha asumido altas tareas en la división antes mencionada. Y por último, profesor Valentín Segura, jefe del Departamento de Cooperación Internacional de la Subsecretaría de Defensa, magíster en Gestión Estratégica, sociólogo militar, ha sido profesor en la Universidad de Santiago, en la Academia de Guerra y otros centros de estudios internacionales. Además, ha sido asesor político en operaciones internacionales, gestión de crisis y gestión antártica de la defensa. Les agradecemos su asistencia y... Entonces comenzaremos. Ambassador, you have the floor. Yes. I will be speaking in English. I hope it's okay with everyone. So at the outset, I would like to greet Excellency Ambassador, Director Dorothea, Professor Luis Valentin Ferrada, Senior Juan, and Professor Valentin, and members from the diplomatic corps who are present here, all the distinguished faculty, all the guests. It's a great pleasure and honor for me to be here in this August panel today to discuss about the white continent. I will talk a little bit about India's experience. We have a robust experience in scientific exploration in Antarctica, so I thought I would just share some of the details with this gathering. This is also a very opportune moment to have this discussion, given the recent very successful state visit of His Excellency President Gabriel Boric to India, wherein he spoke of Chile as the gateway to Antarctica.
and possibilities for scientific collaboration between India and Chile in this sector. So Antarctica, despite being the most remote and with the harshest climate, extreme environmental conditions, it has emerged as the laboratory of the world. It is a significant site for scientific research in the field of earth sciences, glaciology, environmental science, atmospheric sciences, meteorology, paleoclimatology, and biology. It is often said that in Antarctica, science is the currency and international collaboration is the route to progress. Regarding India, we have been a consultative party to the Antarctic Treaty since September 1983, having signed the treaty a month earlier that year. Our interest in Antarctica dates back to the 1950s, when we raised a proposal to discuss about the peaceful utilization of Antarctica in the United Nations General Assembly in 1956 and again in 1958. And to some extent, this interest led to the development of negotiations, paving the way for the Antarctic Treaty, which was signed in December 1959 by 12 countries and came into force in June 1961. India has ratified the CCA-MLR Convention in June 1985, and we have also signed the Madrid Protocol, which came into force in January 1988. Antarctica is designated as a natural reserve devoted to peace and science and sets forth basic principles applicable to human activities in Antarctica. A committee known as Committee for Environmental Protection, or CEP, was also established, and we have been attending the meetings regularly related to this committee. India is also a member of the Council of Managers of National Antarctic Program, or CONMAP, and Scientific Committee of Antarctica Research, or SCAR. We are fully committed to the Antarctic Treaty and have enacted the Indian Antarctic Act in 2022 to enforce domestic legislation consistent with international legal framework under the Antarctic Treaty and related treaties. The Act is aimed at India's own national measures for protecting the Antarctic environment and dependent and associated ecosystem. A Committee on Antarctic Governance and Environmental Protection, established under the provisions of the Antarctic Act 2022, is the nodal body for Antarctic matters in India. The Act specifically seeks to provide a stable, transparent, and accountable process for India's Antarctic research and expeditions, ensure the protection and preservation of the Antarctic environment, ensure compliance by Indian citizens engaged in the Antarctic programs and activities with relevant rules and internationally agreed standards. The Act also regulates India's interest in the management of growing Antarctic tourism and sustainable development of fishery resources in the Antarctic waters. It aligns well with our openness to collaboration in polar governance and cooperation in scientific and logistic fields. In India, the work related to Antarctica is implemented by the Ministry of Earth Sciences and through the National Center for Polar and Ocean Research, or NCPOR, Goa, which is the Autonomous Research Institute under the ministry. Although we are located 11,000 kilometers away, there must be a question why we are interested in Antarctica. But there are similarities between the Eastern Ghats in India and the Eastern Antarctica in the geological survey. Moreover, the ocean currents and the atmospheric changes play a great impact on the monsoon and the climate in India. And as you all know, India depends heavily on its agriculture. And therefore, any climate change or anything related to the monsoon is of great impact and significance for our country. Our journey to Antarctica started in 1960 when we collaborated with Australia, the United States, and the former Soviet Union in scientific expeditions. In fact, it was in December 1981 that India launched Operation Gangotri, a 21-member team of researchers which went on board the Norwegian vessel, the Polar Circle, and set foot on Antarctica on 9th January 1982, hoisting the Indian flag, marking our first presence on the icy continent. We now, in 1983, established Dakshin Gangotri, and later
another research station called METRI. We have launched more than 44 annual scientific expeditions to Antarctica till date and took up a challenge to reach the South Pole in 2010-11. India commissioned its third Antarctic research base called Bharti in the Lasman Hills in 2012. We also have a research station in the Arctic called Himadri. And with that, we are one of the elite group of nations that have multiple research stations in the polar regions. More than 100 to 120 members, including scientists, engineers, doctors, and tradesmen, are sent every year in batches in the Indian expeditions to Antarctica from November to January. And more than 120 institutes from India participate in the Antarctic program. With all this background of robust credentials, you all are aware we hosted the 46th Antarctic Treaty Consultative Meeting in Kochi in southern India in Kerala in May 2024, and also the 26th Committee for Environmental Protection Meeting, or the CEP, in Kerala. The 30th ATCM was held earlier in New Delhi in 2007. So some of the important achievements that took place in the last meeting of the ATCM: the parties adopted 17 revised and new management plans for Antarctica specially protected areas. Our Union Minister or Federal Minister of Earth Sciences inaugurated the event and announced the plans to set up a new Antarctic research station called METRI 2. The CEP held from May to 20th to 2024 addressed a range of issues and contributed to the implementation of the environmental protocol in Antarctica. The committee agreed to prioritize further work on the management implications of sea ice change, enhancing environmental impact assessment of major activities, protecting the emperor penguin, and developing an international framework for environmental monitoring in Antarctica. The ATCM also encouraged efforts to increase renewable energy use and to ensure robust implementation of biosecurity measures to minimize the risks of highly pathogenic avian influenza. To mark the ATCM 46 and CEP 26, the National Center for Polar and Ocean Research, or NCPOR, organized several side effects like a seminar on changing Antarctic and challenges ahead, and another panel discussion themed challenges in Antarctic governance and shared responsibilities and commitments for Antarctic future. The parties discussed several important Antarctic matters, including liability, biological prospecting, exchange of information, safe and strategic work plan, etc. A significant outcome was the adoption of a decision to develop an ambitious, comprehensive, flexible, and dynamic framework for regulating tourism and non-governmental activities in Antarctica. The parties also discussed consultative status requests from Canada and Belarus, but no consensus was reached. More than 400 delegates from 56 countries had participated in this conference, which brought together diplomats, scientists, and experts from all areas related to Antarctic matters. We have also great experience in international collaboration, and in the last decade, we have been striving to enhance our participation with Norway, Japan, United Kingdom, Sweden, other countries involved in polar research. In the Indian Antarctic Station METRI, 65 members can stay in the summer months and 25 in winter. So it is an all-round base for research and scientific discovery. Indian geologists have mapped about 19,000 square kilometers of the area under the STAR program. Several international cooperation programs like MADIS, which was a 4-year program, an Indo-Norwegian project, or SIVWA, which is a trilateral project ongoing between Indian Institute and the British Antarctic Survey and the Norwegian Polar Institute in Norway, is underway. There is STAPLES, which is an in-house project of the Ministry of Earth Sciences, where we are collaborating with several countries around the world. There is a RINGS SCAR working group in which Indian scientists have participated. In the Ronnie Maud Land Air Network project, which takes care of the logistics,
And of course, in capacity building, 7 Indian researchers till date have been awarded SCAR fellowships, and 2 early career scientists have benefited from the SCAR Visiting Scholar Fellowship. One scientist, Dr. Rasik Ravindra from India, also received the prestigious SCAR medal in 2014. With regards to Antarctica, we are, with Chile, cooperation with Chile in Antarctica, we are working in 2 different areas of Antarctica. While Chile works in the Antarctic Peninsula, India's bases are in Western Antarctica, operates through research bases, in Eastern Antarctica. And our expeditions normally take off from South Africa, not from Chile. So that is closer for us to reach the bases. And we had an MOU with Chile on Antarctic cooperation which was signed in 2008, which expired in 2014. But not many activities could be undertaken during the currency of that MOU. But recently, during the visit of Honorable President, we have signed a letter of intent on Antarctic cooperation between the 2 governments of Chile and India. And this envisages collaboration under various heads such as bilateral dialogue in Antarctic affairs, Antarctic treaty system, scientific cooperation, and other exchanges. So we hope that with this new letter of intent, we will be working more closely with Chile to have further programs, especially in research and academic collaboration. And this is an area where we must write a new chapter as far as India-Chile relations are concerned. So in the end, I would like to say that the Antarctic treaty system has emerged as an epitome of international collaboration, where all diplomats, lawyers, scientists, managers of the national Antarctic programs, people from around the world working in this subject come together and promote research and coordination. And it is an excellent example of how scientific cooperation can reinforce the paradigms of cooperation and with support and benefit the entire world. So I would like to wish success for the preparations for the next ATCM, which is due to be held soon, and wish great deliberation to everyone. Thank you. Thank you very much, Ambassador. Now we're going to move to Spanish, and Professor Francisca Ferrá will be introducing the vision from legalismo. Muchísimas gracias. No sé si... Sí, se ve, pero ustedes no van a poder ver. No, it's only because the camera is there, Perfecto. but they will be watching, everybody. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a nuestra profesora y embajadora María Teresa Infante por haber organizado y haber creado esta instancia que me parece tremendamente importante para efecto de reflexionar sobre qué son las reuniones consultivas como foro internacional y cuál va a ser qué es lo que esperamos para la reunión que viene ya relativamente pronto. De acuerdo a lo que conversamos ahí entre los panelistas, especialmente con Juan Enrique, yo voy a ver una parte más abstracta, más teórica de las reuniones consultivas en tanto foro internacional y luego él va a ver la parte más concreta respecto a la preparación de Chile para la próxima reunión y lo mismo el profesor Valentín Segura. Como tenemos poco tiempo, hay muchos detalles que, más allá que después los discutamos, vamos a tener que pasar por alto, pero nunca es bueno recomendarse uno mismo, pero aquí lo que voy a decir básicamente está recogido en un artículo que está en este libro, apareció el año pasado, The Routledge Handbook of Polar Law, y es acerca de las reuniones consultivas como mecanismo de funcionamiento, así que si alguien tuviera algunas dudas, hago la referencia desde ya. No está de más decir que son la Antártica, y esto hay que tenerlo en cuenta, porque de alguna manera nos pone también en la urgencia que tienen este tipo de temas frente al cambio climático, otro fenómeno. Los temas que pienso tratar, en modo relativamente breve, hablar un poquito sobre cuáles son los foros antárticos, en particular sobre la reunión consultiva y la reunión del Comité de Protección del Medio Ambiente, la organización, cómo se organiza el funcionamiento de la reunión consultiva y finalmente cómo opera el proceso de toma de decisiones en las reuniones consultivas. Como en todas
gestión internacional, por supuesto, existen muchas decisiones que se toman no necesariamente en foros formales, o hay muchos contactos bilaterales, hay un ecosistema mucho más grande. Pero desde la perspectiva formal, los principales foros de negociación y de toma de decisión en materia antártica son los que ahí se muestran. Por una parte, la reunión consultiva, creada en el Tratado Antártico, y en segundo lugar, la reunión de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, creado por la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos. Estos dos cuerpos, que son los principales porque son los que tienen además facultades normativas, es decir, allí se acuerdan normas que, cumplidos determinados requisitos, se transforman en normas internacionales vinculantes. Los dos tienen cuerpos asesores de naturaleza científica. En el caso de la reunión consultiva, el Comité de Protección del Medio Ambiente, que es bastante diplomático también, pero que debiera ser, o se pensó cuando fue, que fuera principalmente de gente expertos en protección del medio ambiente, del mundo más científico. La verdad que ahí se entremezclan muchos científicos con diplomáticos. Y en el caso de la Comisión de la Conservación de los Recursos Biomarinos Antárticos, ahí ya es un foro más puramente científico, pero que también asesora en la determinación de las cuotas de pesca o de las medidas que haya que tomar. Hay además otros foros que no tienen la capacidad normativa y de alguna manera jerárquicamente están en un plano inferior, pero no necesariamente porque las áreas de competencia son distintas. Entonces, por ejemplo, el COPNAT, que es el Consejo de Administradores de Programas Antárticos, tiene una función muy importante en todo lo que es operativo, desde el tipo de combustible que se usa o las condiciones para que las bases sean ambientalmente más amigables, ese tipo de cosas, pero no tiene la capacidad de dictar normas, pero sí de todas maneras dicta algunas directrices que eventualmente no serán obligatorias por sí mismo, pero como normas de soft law o al menos como indicaciones de tipo político pueden tener una importancia. En materia científica pasa algo parecido con el SCAR, sobre todo con la reunión de delegados del SCAR. El SCAR es una reunión de científicos, ahí los estados ni siquiera están representados en tantos estados. Pero los científicos que participamos, y eso es parte del SCAR de uno de los grupos, los científicos que participamos ahí también tenemos una inscripción nacional, y también hay delegaciones nacionales, y también hay algún tipo, nuevamente, ahí no se acuerda ninguna norma, pero sí se fijan ciertos programas científicos, ciertas líneas para el próximo año, etc. Entonces hay también otros foros. Lo que nos va a interesar ahora en particular ciertamente la reunión consultiva y la reunión del Comité de Protección del Medio Ambiente. Así es más o menos lo que se ve en una reunión consultiva. Desgraciadamente quería traer una foto de la reunión del año pasado, pero no encontré ninguna en esa perspectiva tan amplia. Pero básicamente esto permite entender también cómo funciona la reunión. En la U más de adentro se sientan las delegaciones, vamos a ver, de los estados consultivos, vamos a decir algo inmediatamente a continuación, así que no quiero adelantarlo, pero diríamos, de los estados que participan en los procesos de toma de decisión. Más atrás se sientan otros observadores y expertos que se invitan a estas reuniones, y en la cabecera de la mesa se sienta, por supuesto, quien está presidiendo, quien está dirigiendo el presidente de la reunión, pero que tiene una función muy importante en la ubicación. Esto es un tema de ubicación y geografía. Básicamente todas las decisiones se toman por consenso. Y el consenso, como ustedes saben, o también llamado unanimidad negativa, exige que nadie se oponga. Entonces quien está presidiendo tiene que estar, y generalmente muchas veces está incluso un poquito más alto que el resto, porque tiene que estar con el ojo atento, porque la reunión solo puede seguir avanzando en tanto nadie ponga mala cara. Y por supuesto quien está dirigiendo se va dando cuenta de ese tipo de cosas. Por un tema simplemente de orden, voy a partir por la reunión del Comité de Protección del Medio Ambiente. Por lo siguiente, el comité, hemos dicho, es un ente asesor de la reunión consultiva. Sin embargo, hoy en día, volveremos sobre esto en un minuto más, hoy en día la principal parte de los temas que se discuten son de materia ambiental, y por lo tanto todos esos temas que se discuten de materia ambiental tienen que previamente haber pasado por el Comité de Protección del Medio Ambiente. El comité no tiene facultad de dictar normas. Por lo tanto, lo que el comité hace es recomendar a la reunión consultiva tales y cuales materias, y la reunión consultiva es la que toma las normas. Sin embargo, en la reunión consultiva no solo se discuten temas ambientales, obviamente. Entonces, hay muchas discusiones que solo se dan en la reunión consultiva. Pero las reuniones en tema ambiental, que repito, que son la materia principal que hoy en día se discute, de alguna manera
se podrían discutir dos veces. Y digo se podrían discutir dos veces porque efectivamente pasan por dos foros, pero mi experiencia, que llevo yendo a estas reuniones hace varios años ya, es que hoy en día la reunión consultiva respecto a los temas ambientales cumple una función casi, no quiero decir de buzón porque suena muy despectivo, digamos, pero es muy poco común que la reunión consultiva vuelva a revisar algo que ya fue recomendado por el comité. Podría hacerlo, tiene la facultad, quien determina en la reunión, pero es poco común, por un tema de coherencia. Pero esto tiene una pequeña trampita o algo a tener en cuenta. Y es que en el Comité de Protección del Medio Ambiente, quienes participan en los procesos y quienes acuerdan, son las 44 partes del protocolo. Y no todas las partes del protocolo son a su vez partes consultivas. Y en las partes consultivas, que son las que toman la decisión final, de alguna manera, al permitir que sencillamente ponerle el timbre a una decisión que ya vino en un foro anterior, de alguna manera están diluyendo su poder, al menos estos 29. En ambas reuniones no solamente participan los estados son los únicos que tienen el poder de tomar las decisiones, desde luego, pero en la reunión del comité también hay expertos y observadores invitados, y en la reunión consultiva generalmente asisten los países que son miembros no consultivos. Hoy en día el Tratado Antártico tiene un total de 58 estados parte, 29 que participan en los procesos de toma de decisión y los otros que no. Y además observadores y expertos. En ambos foros funcionan bajo la regla del consenso, con todas las complejidades que esto puede tener. Porque claro, esto de decir basta que nadie se oponga suena fácil. Pero obviamente respecto a muchos temas hay razones para que algún Estado quiera oponerse, y entonces este consenso es un consenso que hay que construir y un consenso que hay que negociar. No solo ahí, los temas importantes que a los países les importan los negocian durante varios años, eventualmente antes de llegar a estas instancias. Producto que es el consenso, en la reunión consultiva no se vota. Entonces muchas veces se dice, suena juego de palabras, pero está bien pensado, que los países no tienen derecho a voto, pero tienen derecho a veto. Suena como a trabalengua, diremos, pero si uno tiene su sentido. ¿Cómo se organizan las reuniones? Básicamente hay dos documentos importantes en la parte de la organización. El primero es la agenda preliminar. La agenda preliminar se acuerda al final de la reunión anterior. Antiguamente se daba una reunión especial solo para negociar la agenda preliminar de la reunión siguiente, pero en ese tiempo las reuniones consultivas eran cada 2 años. Hoy en día son, desde la década de los 90 en adelante, son todos los años. Entonces no tiene mucho sentido y en una reunión hacia el final se acuerda cuál va a ser la agenda preliminar de la reunión siguiente. Obviamente, como su nombre da a entender, esta es preliminar y por lo tanto uno de los primeros actos que se hace al iniciar una reunión consultiva es ratificar o modificar o acordar la agenda de la reunión en cuestión. Los títulos de cada una de las partes de esta agenda preliminar son tan generales que en realidad suele ocurrir poco que haya que cambiarla, porque en realidad son unos ciertos bolsillos de payaso que caben muchas cosas adentro, entonces no es necesario cambiar la denominación, pero eventualmente es un tema que podría negociarse. El segundo documento es el Plan Estratégico Plurianual. Entonces es un documento que es relativamente más nuevo en el ejercicio de la reunión consultiva. El Plan Estratégico Plurianual se ha usado siempre en las reuniones del Comité de Protección del Medio Ambiente, pero en la reunión consultiva no. O se empezó a usar recién en el año 2012. Yo personalmente creo que no cumple mucho su función. Por conversaciones que he tenido con gente de la Secretaría piensa algo relativamente parecido. En realidad, y por lo que vamos a ver en un minuto más, en realidad ni la agenda preliminar ni el plan estratégico cumplen la función que se esperaría de ellos. Pero principalmente el plan estratégico. ¿Por qué? En las reuniones del Comité de Protección del Medio Ambiente, conforme y sobre todo las medidas que se toman que tienen que ver con el anexo quinto sobre planes de gestión de zona o designación de áreas especialmente, es decir, de áreas antárticas especialmente protegidas, áreas antárticas especialmente administradas. Por propia disposición del anexo quinto, todos esos planes de gestión tienen que revisarse cada 5 años. Por lo tanto, es muy fácil generar un plan a futuro, porque si yo apruebo una medida este año, sé necesariamente que en 5 años más voy a tener que revisarla y que en 5 años más y así sucesivamente.
En los temas más de la reunión consultiva no existe ninguna regla de un plazo de este tipo. Por lo tanto, yo puedo planificar y decir, no, sí, mire, en 3 años más voy a conversar sobre tal o tal tema. Pero el mundo sigue gestionando y sigue dando vueltas. Y puede ser que en 3 años más no haya interés. ¿Por qué? Porque básicamente, perdón, solo para terminar, sobre la organización, este es el cronograma. Este es el cronograma, de hecho, que está aprobado para supuestamente la reunión que parte ahora en junio. Como pueden ver ustedes, parte el día... Este año además hay un taller sobre turismo antes de esta fecha, digamos, pero ya cuando parte la reunión propiamente tal, el día lunes 23, el primer día solo funciona el Comité de Protección del Medio Ambiente, recién el día martes, el segundo día empieza a funcionar la reunión consultiva. ¿Por qué? Porque la reunión del comité tiene que terminar antes que la de la reunión consultiva, de tal manera que pueda informar a la reunión consultiva sobre los temas medioambientales para que la reunión consultiva pueda tomar las decisiones. Entonces, de alguna manera, todos los tiempos se van ajustando, pero la reunión del Comité de Protección del Medio Ambiente dura solo una semana, la otra dura 8 días y además está traslapada. De tal manera que al día lunes o martes de la semana siguiente, entonces el presidente del Comité de Protección del Medio Ambiente da cuenta en la reunión consultiva al respecto. Si voy muy rápido, por favor, me interrumpen. Si veo el proceso de toma de decisiones, vamos a volver sobre lo mismo que dijimos, pero analizándolo ahora desde el proceso de toma de decisiones. Si vemos el proceso de toma de decisiones, podemos distinguir 3 tiempos: antes, durante la reunión consultiva y después. Antes, estos 2 documentos que de los cuales hemos hablado, la agenda preliminar y el plan estratégico plurianual. ¿Por qué en definitiva esos instrumentos son menos útiles que lo que uno pudiera pensar? Básicamente porque lo que es la reunión consultiva es una reunión donde se revisan y se discuten los documentos que los países, las partes, hayan determinado presentar. Punto. Y como los estados son soberanos y pueden presentar el papelito que quieran o no presentarlo, en definitiva, toda esta programación previa queda sujeta a que los estados tengan la voluntad de presentar los documentos. Y cuando uno revisa, este ejercicio yo lo he hecho varias veces, cuando uno revisa una reunión recién terminada y dice ¿qué se discutió? Y lo compara con lo que decía el plan estratégico o lo compara con lo que decía la agenda preliminar, ya a veces no tiene absolutamente nada que ver. Porque lo que manda de verdad el funcionamiento de la reunión son los documentos, hay unos plazos para aquello, pero son los documentos que presentan las partes. Tanto para ser discutido directamente en la reunión consultiva como para ser discutido en el Comité de Protección del Medio Ambiente y posteriormente pasar a la reunión consultiva. Los estados pueden presentar 3 tipos de documentos: Working Paper, Information Paper y Background Papers. Todos son importantes en su sentido y todos tienen alguna razón de ser. Pero si un país quiere mover las cosas sobre la mesa, lo que tiene que presentar son los Working Papers. Esos son los documentos que están destinados, así se definen, a producir normas jurídicas. Por lo tanto, si no presento, de hecho los Information Papers solo se dan a conocer si hay tiempo suficiente. Y si no, ahí quedan, a todas las partes se lo entregan, todos lo pueden leer, por supuesto, pero no son presentados. Y también son muy importantes los Secretariat Papers, los documentos que presenta la Secretaría, que sobre todo en algunos aspectos, temas presupuestarios y todo eso, son los más definidores. Hay una serie de normas sobre cómo funciona la reunión consultiva, normas que ha acordado la propia reunión consultiva. Y entonces hay unos plazos para presentar estos documentos que tienen que ser traducidos a todos los idiomas oficiales. Hay varias cosas ahí como de detalle, pero en definitiva en la reunión misma se produce la adopción de ciertos acuerdos. Desde el año 1961 al año 1994, estos acuerdos se llamaron recomendaciones. Cuidado con el nombre. Se llaman recomendaciones, pero cumplidos determinados requisitos, son o se transforman, o se transformaban, porque ya no se acuerdan, en normas jurídicamente vinculantes. Pero ¿qué pasaba? Por el proceso de entrada en vigor, que vamos a ver un minuto más y con eso vamos a terminar, que es relativamente complejo, se tomó la determinación el año 94 de dividir estas recomendaciones en 3 categorías: medidas, decisiones y resoluciones. De tal forma que solo las medidas son las que van a tener efecto jurídico vinculante, nuevamente cumplidos los requisitos de vigor, y las decisiones también tienen efecto jurídico vinculante, pero muy acotado al funcionamiento solamente de la reunión, y las resoluciones son menos que soft law.
son textos meramente exhortatorios. Decisiones que no quiere decir que no sean importantes, porque de alguna manera van marcando el devenir del sistema, pero no tienen fuerza vinculante por sí mismas. Estas medidas, las medidas generales, se rigen por el artículo 9 del Tratado Antártico, pero luego, cuando entra en vigor el Protocolo de Protección del Medio Ambiente, se señala que los anexos a este protocolo se podrán modificar también mediante una medida, pero fija algunas condiciones especiales para ellas. Y luego, cuando entra en vigor el anexo 5 del protocolo sobre gestión de zonas y designación y manejo de zona antártica especialmente protegida, zona antártica especialmente administrada y monumentos y sitios históricos, también se dice que se acordarán mediante una medida, pero también fija algunas normas especiales a ese respecto. Las tres tipos de medidas tienen el mismo valor jurídico. El tema es lo que pasa después de y cómo entran en vigor. Y ahí es donde está la diferencia. Entonces, las antiguas recomendaciones para entrar en vigor requerían el acuerdo de todas las partes que tenían derecho a participar en la reunión en que se adoptaron. Ni siquiera que hayan todas van, pero eventualmente podrían no haber ido y de todas maneras tenían que aprobarlo. Esto hizo que el sistema se demorara mucho en llegar a acuerdos y esta fue la razón de subdividir. Las nuevas medidas entonces, nuevamente van a requerir eso, pero solo se refieren a aquellas materias que requieren ser normas jurídicamente obligatorias. Las decisiones que tienen que ver sobre el funcionamiento del sistema entran en vigor inmediatamente terminada la reunión. Son jurídicamente vinculantes también, pero entran en vigor de inmediato. Y las resoluciones, en realidad es difícil decir que entran en vigor, porque no son normas jurídicas, y solo las normas jurídicas entran en vigor. Pero se entienden válidas o se entienden vigentes desde también el término de la reunión. Cuando se acuerda el protocolo, se dice, mire, este sistema es tan engorroso para que entren en vigor que aquellas modificaciones al anexo facilitemos y que entren en vigor automáticamente una aprobación tácita. En el sistema se habla de aprobación rápida, pero yo creo que es un error, pero no es que sea más rápido o más lenta. El tema es que es una aprobación tácita de un año. Claro, durante ese año ese consenso se puede romper. Y entonces entrarán en vigor, pasado un año de que termine la reunión en que se adoptaron, salvo que, ya ha pasado algunas veces con el anexo segundo, alguien levante la mano, alguno de los países, y diga, mire, hemos tenido problemas en el derecho doméstico, por lo tanto, etc. Y cuando se acordó el anexo quinto de gestión de zona, como era algo un poquito más urgente, se dijo ya, sigamos la misma regla, pero cortemos el plazo a 90 días. Y entonces, nuevamente, si nadie dice nada en 90 días, entran automáticamente en vigor. Si alguien dice algo en los 90 días, se suspende, como ha pasado con varias de ellas. Esto es un poquito lo mismo, pero aquí me concentro en este cuadro, en la última columna, quizás es la más interesante, las dos últimas. Todas estas medidas que terminan en resoluciones obligatorias o terminan en acuerdos obligatorios, se acuerdan por consenso. Pero no es verdad decir que todo en el sistema del Tratado Antártico se acuerda por consenso, porque como aquí se muestra, para que entren en vigor tanto las antiguas recomendaciones como las actuales medidas de la regla general, en realidad requieren la unanimidad, porque requieren que todos los estados que tenían derecho a participar en la reunión en cuestión las aprueben formalmente a través de una nota diplomática del estado depositario, y esto hace ciertamente que los tiempos se alarguen. Hay de las antiguas recomendaciones muchas que nunca entraron en vigor y algunas que todavía están ahí en un ete, porque todavía no entraron en vigor. Y hay varias medidas, y quizás la más emblemática de todas es la medida 1 del año 2005, mediante el cual se acordó el anexo sexto, que habiéndose acordado el año 2005, hoy en día año 2025, todavía no entra en vigor. ¿Por qué? Porque no ha sido aprobada por todos los estados y todas. Y con esto termino. Este es un cuadro que publiqué en un artículo del año 2018, por lo tanto seguramente, bueno, habría que actualizarlo, pero muestra algo que a mí me llamó mucho la atención.
Cuando yo empecé a estudiar estos temas y veía las medidas y todo, claro, todos dicen, y yo lo creo también, la reunión consultiva y el sistema del Tratado Antártico es de alguna manera el régimen internacional más exitoso de todo el mundo, diremos, en muchos sentidos. Pero algo me parecía como que no, como que esto de tanta maravilla podía no ser tanta. Y entonces, lo que hice, y es lo que muestra este cuadro, puse todas las medidas dictadas hasta la fecha y las recomendaciones, vigente, en vigor, no en vigor, cuando se acordaron, y le dije, querido Excel, muéstramelo. Y me arrojó este cuadro. Y este cuadro, de alguna manera, es bastante dramático, porque muestra que salvo en materia ambiental, y ya hemos visto por qué en materia ambiental es más fácil, y es porque entran automáticamente en vigor pasado un plazo, salvo en materia ambiental, y un par de ejemplos más, pero son puntuales, desde los años 90, que no somos capaces de recordar otras cosas. Y entonces, no es que lo ambiental no sea importante, por supuesto que lo es, pero ¿y qué pasa con el turismo? ¿Qué pasa con la bioprospección? ¿Qué pasa con el ejercicio de la jurisdicción? ¿Qué pasa con muchas otras cosas? ¿Qué nos pasó con la navegación marítima? Que hoy en día está regulado por una norma de la Organización Marítima Internacional, el Código Polar, entre otras cosas porque la reunión consultiva nunca fue capaz de gestionarlo de una mejor manera. Muchísimas gracias. Ahora corresponde Your Excellency, Ambassador Abigail Yorkin, sí, directora del Instituto de Estudios Internacionales, Dorotea López, embajadora María Teresa Infante, embajador Pedro Yarse, profesor Luis Valentín Serrada, profesor y colega Valentín Segura, distinguidos y distinguidas colegas, profesora María Luisa Carballo, muchísimas gracias por estar acá. Descanso en el hombro de gigantes, la verdad, porque esto es un desafío no menor, sobre todo por diplomáticos de carrera que me decidieron en este noble cargo que me toca ahora subrogar. Me refiero a Jorge Berguño, Óscar Pinochet de Navarra, Fernando Seges, Francisco Berguño, Pastor Camilo Sangüenza y muchos otros que han ocupado este cargo. Así es que voy a tratar muy humildemente de dar unas pequeñas pinceladas de cuál es la visión que Chile tiene para la próxima reunión, teniendo como base la excelente presentación que el profesor Luis Valentín Ferrano acaba de hacer, así que si me repito algunas ideas, pido desde ya disculpas. Pero, and my apologies, Ambassador, to deliver this presentation in Spanish. But I want to also highlight the signature of the letter of intent that our government signed, as you mentioned, at the former visit of our president to India, and as a manifestation of the close cooperation that we have between the countries, and we look forward to the next step in the near future. And also congratulations to your government for hosting the event, the last ATCN in Kochi. Was a fantastic event, as I know for the report, so thank you so much. Bueno, con la indulgencia del caso, mejor hablar en español, algo muy breve, que es, no quiero ser muy teórico, pero algo que nos orienta un poco a nosotros como Cancillería y División son los principios
que están en el Tratado Antártico. La verdad, elegí un par de normas, creo que son relativamente relevantes. Y algo que es importante es que, si bien la Antártica está reservada exclusivamente para usos pacíficos, creo que orienta una dirección que no podemos olvidar, que es que muchas actividades en la Antártica, por tanto, están permitidas. Que sea exclusivamente para fines pacíficos, se enmarca en el contexto en que el tratado fue suscrito, se prohíbe expresamente, ¿no es cierto?, los ensayos militares, presencia militar bélica, el desecho o ensayos de armas nucleares, pero no se prohíben otras actividades que son lícitas dentro del tratado, como por ejemplo la investigación científica, que de hecho se promueve, la pesca en el Océano Austral, y también otras actividades de operaciones logísticas y turismo, por ejemplo. Hay un principio entonces que podríamos decir en la Antártica se permite hacer todo aquello que no esté expresamente prohibido, como por ejemplo la utilización de ella como fines bélicos. La libertad de investigación y la promoción de cooperación científica es algo esencial también del tratado, y por supuesto está contemplado en los artículos iniciales. La suspensión de las controversias sobre soberanía, la imposibilidad de hacer nuevas reclamaciones y que ninguna disposición del tratado ni ninguna actividad o actos bajo él perjudicarán ni servirán para fortalecer o debilitar reclamaciones también es muy importante, sino quizás la norma más importante del tratado, que ha sido tremendamente difícil llegar a su redacción en las negociaciones, es el artículo 4. El artículo 9, ya lo señaló muy bien el profesor Ferrá, establece la regla de oro del sistema, que es el consenso. Y sobre él hay ventajas y desventajas, lo señaló muy bien el profesor, sobre la dificultad de llegar a los acuerdos, ¿no? Eso ya lo señaló muy bien en el cuadro desde el año 91, ¿verdad? La adopción del Protocolo de Madrid, que estuvo en vigor en el año 98, que no hemos logrado un instrumento de similares características. Sin embargo, una de las importantes ventajas, y yo creo que no podemos olvidarlas, es que lo obvio, o sea, cuesta llegar al acuerdo, a la voluntad manifestada por las partes. Sin embargo, una vez que se llega a él, goza de gran legitimidad y perdurabilidad en el tiempo. La prueba de ello es que este tratado, si bien podía ser revisado precisamente el año 91, 30 años después de su entrada en vigencia, no sé si es coincidente, pero se suscribe el Protocolo de Madrid, o se adopta también el Protocolo de Madrid en ese año. Lo otro es que, como lo dijo muy bien el profesor, da la facultad a las partes consultivas de oponerse al acuerdo, la facultad de vetar. Eso es también una ventaja, si se quiere, para la estabilidad del sistema y para los intereses de las partes que han conseguido estatus de consultivo. El artículo 7 también es muy importante porque recoge un régimen de inspecciones que permite a las partes fiscalizarse mutuamente con una serie de normas y procedimientos que no alcanzo acá a exponer, pero que resulta fundamental para permitir al sistema un resguardo adecuado. Esto en la práctica implica que un país que tenga bases en la Antártica, una parte consultiva que tenga bases en la Antártica, puede solicitar a otro país en 24 o 48 horas visitar la base e inspeccionarla con una serie de criterios que luego son reportados a la Secretaría. Es un sistema de fiscalización que está en el sistema. Y por supuesto, algo muy importante para quienes tenemos la formación jurídica, la solución pacífica de diferencias, está consagrado también en el tratado y no podemos dejar de mencionar. Bueno, yo no me quiero extender mucho en esto. Esta es una foto de la delegación que participó en la última reunión consultiva. Tenemos al embajador Marcos Correa, nuestra subdirectora Monserrat Fuentes, al embajador Francisco Begullo y por supuesto acá presente don Rafael Castillo y representantes, ¿no es cierto?, de Armada, con el comandante Lars Christensen, me parece que está Fernando Machuca ahí, y Rodrigo Lepe de la Fernando es de Fuerza Aérea. Bueno, aquí en verdad iba a tratar de, muy brevemente, pero ya está dicho con lo que, y creo que repetir no es oportuno, ¿verdad? Además que ya lo explicó bastante bien el profesor Ferrán. Solo algunos datos interesantes, digamos, y quizás nos invitan a reflexionar un poquito hacia el futuro.
Efectivamente, desde el año 61 al año 94, las reuniones, ¿verdad?, se celebraron a cada 2 años. En el 61 se adopta el tratado, perdón, se entró en vigor, y se estableció que en 2 meses después de entrar en vigor se iba a realizar la primera reunión en Canberra. Eso se llevó a cabo, y luego fueron cada 2 años las reuniones consultivas. Los países anfitriones son las partes consultivas, siguiendo un orden alfabético en inglés. A partir del año 94, las reuniones ya comienzan a ser de manera más frecuente y son anuales. Entiendo que hay 2 ocasiones que no se realizaron, el 2020 por el efecto de la pandemia, la otra no recuerdo cuál fue, pero ha habido una frecuencia de reuniones bastante importante. Como es en inglés, ahora le toca a Italia, continuará Japón y luego Corea, con K, ¿no? Países Bajos el 2028. Menciono esto porque quiero volver al 2028 al finalizar la reunión, o más bien mi presentación, pero mencionar lo siguiente. Chile ha sido anfitrión de este importante evento en 2 ocasiones, en 1966 y el año 2016, a cargo del embajador Francisco Orgullo, así que veo que está conectado, fue una tarea titánica, yo creo, organizar una reunión como esa, así que felicitaciones, embajador. Y sacando la cuenta, ya que estamos en la mitad del alfabeto, y para quienes son aún jóvenes, ¿no es cierto?, que están acá, la próxima reunión que nos correspondería, si nos saco mal las cuentas, sería el 2045, así que la invitación es, yo probablemente esté jubilado para aquel entonces. Se prepare. Eso es un poco el desafío, que de hecho quiero, a ver si tengo un par de minutos de la reflexión final. Puede quizás antes también, hay ocasiones en que los países por alguna razón logística o de cualquier otra naturaleza no pueden llegar a cabo las reuniones, entonces dependiendo de qué tan fuerte esté algún país o en su organización interna, puede ofrecer la calidad de ser anfitrión. Bueno, la distinción de medidas, distinción de resoluciones muy bien explicada, profesor, así que en eso me voy a referir ya a lo que no voy a volver a repetir, ¿no? ¿Cómo se prepara la reunión? Efectivamente, el embajador ya lo señaló, pero el profesor, agenda que se trabaja al finalizar la reunión consultiva exterior. El plan estratégico plurianual, es cierto lo que realiza, y concuerdo con lo que dijo Luis Valentín. Sin embargo, una de las ventajas que tiene este plan, en mi opinión, es que permite de alguna manera ir ordenando y sabiendo qué es lo que las partes pueden presentar y orientar en prioridades. De alguna manera, creo que esquemáticamente ordena el debate. Uno presenta papers o documentos, el país presenta papers o documentos de alguna manera encajados en estos temas. Pero concuerdo que quizás falta un poquito más de eficiencia o de efectividad en el plan en sí, y que puede estar de alguna manera no dando los frutos que se pensó originalmente. Hay un cronograma que están establecidas las reglas de procedimiento de la reunión, y aquí para poder presentar los documentos de las partes, digamos, que participan en la reunión, que pueden ser tanto consultivas como no consultivas, como ya muy bien nos señaló el profesor. Aquí menciono los documentos de la Secretaría, tal como lo señaló antes, el proceso muy importante. Los documentos de trabajo, como ya indicó, tienen la finalidad, ¿no es cierto?, de proponer alguna medida como un instrumento ojalá vinculante, los informativos para proveer más información a aquel, y documentos de antecedentes simplemente para proveer más información a la reunión que no necesariamente se van a discutir. Aquí quisiera detenerme brevemente en el rol clave que tiene la Secretaría, que de hecho está un poco relacionado con los temas a tratar en la reunión. Bueno, el tratado entró en vigor en 1961, pero hasta el 2004 funcionó sin secretaría. O sea, debe haber sido un desafío no menor organizar las reuniones, tener los registros, los archivos que están disponibles ahora gracias a la tecnología del sitio web. No se demora 2 segundos y puede ver todos los tratados, las medidas, las resoluciones, construir estos gráficos. Es mucho más fácil ahora que tiene que haber sido en el año 88, por ejemplo. Eso es un trabajo notable que hace la Secretaría. La Secretaría existe por una medida adoptada el año 2003 en una reunión consultiva que fue en Madrid, en donde las partes acuerdan crearla, y se acuerda que la Secretaría tiene su sede en Buenos Aires. Es un organismo bastante ágil, por decirlo así, liviano, son 9 funcionarios, incluyendo el secretario,
y funciona con un secretario ejecutivo a cargo del organismo desde el 1 de septiembre del 2004. Ha existido la fecha 3, partió con el señor Johannes Huber de Países Bajos, luego continuó el doctor Manfred Reinke de Alemania de 2009 al 2017 y actualmente está a cargo de la secretaría del doctor Albert Lluveras de Uruguay, que cesa su cargo en septiembre del 2025. Así que un encomiable trabajo el que hace la Secretaría, nos facilita la vida a todos los que vemos estos temas, la verdad. Y el diálogo, por lo menos la experiencia breve que he tenido en esto, ha sido, por lo menos con el secretario actual, extremadamente fluido y con todo el equipo que él maneja. Eso, bueno, respecto al trabajo mismo en la reunión, de aquí un poco asociado a lo que se nos viene para Milán. Para facilitar el trabajo de la reunión consultiva, las partes han decidido establecer grupos de trabajo y eso también ordena los debates, las discusiones y se preparan para la sesión plenaria. Los grupos de trabajo que existen actualmente son 3, el tercero ha sido creado recientemente, de hecho en Helsinki, la reunión del año 2023 en Finlandia, se acordó crear este grupo de trabajo sobre desarrollo de un marco para el turismo, que sesionó por primera vez en Kochi, en la India el año pasado, y de ahí se acordó trabajar interseccionalmente los temas para la elaboración de un marco comprensivo y coherente sobre el turismo. Los otros grupos de trabajo, asuntos legales, institucionales relativos a política, y el grupo de trabajo 2, actividad científica, operaciones y turismo, funcionan ya hace un tiempo importante y es sobre cada uno de los grupos de trabajo que los temas, ya sea el plan estratégico de la agenda, se van de alguna manera ordenando. Y por lo tanto, cuando una parte lee un documento, lo presenta la Secretaría para que sea discutido, se asigna algún grupo de trabajo en específico. Aquí tengo un ejemplo que, perdón por la, no me manejo mucho yo con esto, la verdad, pero esto es un ejemplo, ¿no?, de cómo se organiza la reunión. Y cada tema que está tratado en el programa está asociado, ¿no es cierto?, a un punto, ya sea plan estratégico o de interés de las partes, y en esos temas de la agenda las partes pueden introducir documentos. Los documentos todavía, bueno, están en una fase de consideración, en el sentido de que ya fueron presentados, el cronograma para poder traducir los documentos, como decía, para las reglas de procedimiento, son 45 días antes de la reunión, y también puede presentarse si no se van a traducir 30 días antes. Entonces acá, claro, hay unos ejemplos de documentos que Chile ha presentado y que se van a tratar en estos temas de la agenda. Sobre los temas a discutir, quise mencionar 4, aunque por supuesto que es una selección tanto arbitraria de mi parte, pero podemos después discutir otros. ¿Por qué elegí el grupo de contacto interseccional sobre educación y divulgación? Porque Chile forma parte del Core Group. Ahí tengo que, ¿no?, y debería haber comenzado diciendo esto, una gran deferencia al Instituto Antártico Chileno. También encabezada por grandes diplomáticos en sus inicios, como Pinochet de la Barra. El Instituto Antártico Chileno formó parte de este Core Group y hace un trabajo encomiable sobre educación y divulgación en materia antártica. Es por tanto que a nosotros nos interesa mucho el aporte que Chile puede dar acá y los documentos que hemos, más bien con INACH, trabajado para esta materia en particular. Dos documentos informativos y un documento de trabajo que da cuenta de lo que el Core Group realizó en este periodo interseccional. Sobre educación y divulgación hay muchos temas a tratar en el punto de vista doméstico, que también es una tarea de la División de Asuntos Antárticos de la Cancillería. Estamos muy claros y conscientes de la importancia de difundir la identidad antártica nacional, es parte de la política antártica nacional, y eso quiere decir que nos estamos identificados, chilenos todos, sobre el continente blanco, nuestros intereses en él, el valor que tiene la Antártica por su aporte a la ciencia, el efecto del cambio climático, la geografía,
etcétera. Y para eso, internamente nosotros organizamos un consejo de política antártica no hace mucho, donde por primera vez pudimos contar con el ministro de Educación, y la idea es ojalá trabajar en conjunto con ellos a cada 5 años para incorporar, ojalá en los currículum nacionales, estudios muy básicos pero necesarios sobre el conocimiento del continente. Avances en temas de equidad de género, igualdad, diversidad e inclusión es también un punto del plan estratégico que se trata en la reunión consultiva, y para el gobierno es muy importante esta materia, y es por ello que nosotros también decidimos presentar ahora un documento de trabajo al respecto, con un documento informativo que comenta la experiencia de INACH en la materia, que afortunadamente tiene bastante que aportar en esto, con códigos de conducta, liderazgo de bases científicas por parte de mujeres, cada vez más investigadoras, y en ese sentido nosotros queremos seguir trabajando y propiciando aquello, no solo, por supuesto, en la ciencia antártica, sino que también en los foros. Esa foto que mostré, ojalá pudiera ser un poquito también más representativa, pero es un desafío permanente. Así que ahí mi saludo a las colegas que están en la división, desde que están conectadas ahora. Bueno, el grupo de contacto interseccional sobre la prevención, control y gestión de la gripe aviar. Chile asumió la presidencia de este grupo de contacto, también a través de INACH, el Instituto Antártico Chileno. Fue creado en la reunión anterior, en Kochi, en India, y se presentó un documento de trabajo sobre las discusiones, conclusiones de este importante grupo y qué recomendaciones se someterán a consideración de la reunión consultiva. Lo dejo ahí enunciado. Grupo de Trabajo Especial 3 sobre marco para turismo es probablemente uno de los temas que algo puso el profesor Ferrari, de mayor quizás interés o preocupación actual. Estadísticas señalan que de 2023 a 2024 120.000 personas visitaron la Antártica, entiendo un 65% de ellas desembarcaron, lo que implica, sin lugar a dudas, un impacto, ¿no es cierto?, en la compactación del suelo, la introducción de especies invasoras, contaminación por la anidación de aves marinas y colonias de focas, visitar sitios de interés científico o patrimonial, lo que genera un impacto, sin lugar a dudas, y que es objeto en este minuto de interés, no solo de interés científico por los impactos que he referido, sino que también político por algunos países que consideran de que esto debe ser regulado en mayor detenimiento. No es cierto que el turismo no esté regulado actualmente, está regulado y recogido en el protocolo de protección al medio ambiente, y como indicó el profesor Ferrara, hay medidas también que tratan esta materia, pero que no han sido, desafortunadamente, no han sido aprobadas. El anexo sexto, por ejemplo, es uno de ellos, del protocolo de medio ambiente, y la medida 4 del año 2004. Mencionar ahí algo también sobre esto de los hombros de gigantes, los cuales me apoyo ahora. En el año 1992, Chile, Italia, Francia y España presentaron un documento que era una propuesta de anexo sexto de la época. Y bueno, el anexo sexto todavía no se había adoptado. Y para regular precisamente en un protocolo o en un anexo, un documento independiente, formando parte integral del protocolo, por supuesto, de medio ambiente, pero instrumento propio con sus articulados, en la materia de turismo y actividades no gubernamentales. Eso no prosperó, pero quedó de alguna manera reflejado la posición y el interés que tiene Chile de trabajar en esta materia. No puedo dejar de mencionar también las actividades positivas que tiene el turismo, no puedo solo decir los impactos negativos. El turismo, que duda cabe, genera impactos positivos para las regiones por las cuales, o las ciudades desde las cuales, me refiero a Punta Arenas, pero también Puerto Williams, desde las cuales los operadores operan, para la redundancia, y generan, por cierto, un importante incremento para el desarrollo de la región. Por otra parte, no solo los operadores se dedican a turismo, sino que también presentan apoyo logístico, y no solo al programa antártico chileno, sino que a otros programas antárticos. En Punta Arenas operan actualmente 22 programas antárticos de otras naciones,
y ellos reciben, esos programas reciben apoyo logístico por los operadores privados chilenos desde Punta Arenas. También hay una frase que se alude mucho en la doctrina y que la cojo de alguna manera. Hay alguna, ya desde el punto de vista turístico, simplemente se suele decir que quien visita la Antártica, cosa que no he tenido la oportunidad de hacer, pero quien visita la Antártica que se transforma en un embajador o embajadora de la Antártica de por vida. Eso también es un efecto positivo del turismo y por tanto se transforma en alguien que puede abogar positivamente para la conservación del continente. Ventajas y desventajas. De alguna manera la discusión está, y mencionado 2028 por algo, porque uno de los países que lidera, ¿no es cierto?, el grupo de trabajo 3 o los proyectos de papeles, de documentos que han presentado en Países Bajos precisamente. Entonces, de nuevo la tarea, ¿no?, es estar preparados. Para esto tenemos que llegar al 2028 con una posición nacional clara. Ya mencionaba cuáles fueron las cosas del año 92, por ejemplo. Ese documento es interesante. Chile adoptó la medida 4, la aprobó. Chile ratificó el anexo sexto. Se ratificó internamente con los procedimientos legales internos, pero además se notificó al depositario. El depositario tomó nota de esta comunicación que se hizo llegar por los canales diplomáticos correspondientes en el año 2021. Entonces, el anexo sexto está. Eso marca de alguna manera nuestra posición sobre cómo debemos enfrentarnos al futuro en esas conversaciones. Y lo que no puedo dejar de mencionar, y ya que mencioné la Secretaría, uno de los temas importantes que se va a tratar es la elección del próximo secretario. La India tiene un muy buen candidato también. Y esto también, por supuesto, es materia de decisión. Aquí sí se vota, son reglas de procedimiento distintas, pero las cosas más bien de fondo sustantivo, venir al proceso sin de consenso. Ya vimos las dificultades, las ventajas que eso tiene, pero en esto sí se vota y hay una regla de procedimiento establecida precisamente el año 2016 para este proceso y votan las partes consultivas. Muy rápido, bueno, desafíos del sistema del tratado. Bueno, estos son algunos ejemplos, nada más de lo que quiero mencionar acá. ¿Por qué pongo esto? Y quizás algo polémico poner estas cosas. Pero el profesor Torraya habló de la gruma. Yo no me refería a la gruma solamente, pero estos elementos que son ajenos al sistema. El sistema tiene la particularidad de ser un sistema completamente distinto, aparte del sistema de las Naciones Unidas. No es parte del sistema de las Naciones Unidas, el sistema de tantas. Por infinidad de razones que no voy a señalar, pero no es parte del sistema de las Naciones Unidas. En el artículo 11 sobre solución de diferencias, sí, las partes están de acuerdo, pueden acudir a la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas. Eso, hay alguna conversación con alguna disposición. La solución pacífica de diferencias se ciñe básicamente los mismos métodos de solución pacífica que están establecidos en la Carta. Pero los conflictos que son ajenos al sistema del Tratado Antártico, lamentablemente llegan, es inevitable. Y algunas veces eso dificulta esta tarea ya de por sí difícil de lograr los acuerdos con consenso, poder avanzar. Eso es verdad. Y Chile, al igual que India y muchos países, propendemos a la estabilidad del sistema. La verdad es que nadie se niega a eso, ¿cierto? Queremos un sistema del Tratado Antártico fuerte, fortalecido, no solo por los principios propios de Chile, por el respeto a los tratados internacionales, un sistema multilateral, ¿no es cierto?, basado en reglas, es beneficioso para el país, sino porque favorecen también los intereses nacionales. Entonces, propendemos a la estabilidad y tratamos de que estos temas no contaminen la conversación, pero están presentes y no podría, de alguna manera, dejar de mencionar. En futuro, ya hay algunas preguntas. ¿Es cierto que el tratado termina el año 2048? Porque no es lo que uno suele oír, dice, caduca el tratado, expira el año 2048. ¿Qué van a hacer? Ya, no es cierto, que bueno, estamos acá en un instituto muy serio, así que por supuesto que nadie debe poner eso en duda, pero quería mencionarlo. Hay una cierta confusión, así como el Tratado Antártico establecía 30 años para la posible revisión. Es cierto que el protocolo de medio ambiente
que se adoptó en el año 98, estableció una cláusula que en 50 años una de las partes puede someterlo a revisión. Sin embargo, eso no significa que vaya a expirar el tratado y, por cierto, para poder modificarlo requiere de foros muy altos y, bueno, el consenso. Así. También establecer si quisiera, por ejemplo, explorar y explotar hidrocarburos o minerales en la Antártica, establecer una norma que reemplace el protocolo. Lo menciono porque igual, yo creo que estaré jubilado para esa época, pero es importante que Chile esté preparado. ¿Está joven todavía? Pero calcular, 2041 se lleva Se la veía así. pero tenemos que estar preparados. Esa es un poco la invitación. Y también se los digo a los colegas diplomáticos más jóvenes que están incorporándose al servicio exterior, que estos son temas interesantes, que nos va a tener que... Si tenemos una reunión consultiva por ahí, por la fecha, 2045, 2048, eventualmente se puede... Y otro de los desafíos es el calentamiento global. Eso, lamentablemente, bueno, me encantaría decir que no fuera real, pero hay, precisamente la Antártica es un laboratorio natural. El profesor comenzó su charla señalando el continente en la situación actual que se encuentra. Tenemos que estar preparados. A medida que se haga más habitable la península, más turistas van a ir. Esta cifra de 120.000 en la doctrina se considera que se va a alcanzar en el 2060. Y es un estudio que leí no hace mucho, gracias profesor por mandármelo, señala que para el 2032 pueden llegar a ser 420.000. Eso es un impacto. Hablamos de las cosas fuera del turismo, pero tenemos que estar preparados. Eso es. Disculpe, profesor, para el tema que me extendí. Muchas gracias. Muchas gracias. No puedo dejar de mencionar que tenemos el honor de tener al profesor Scovazzi de Milán, que nos está escuchando, a lo mejor no aquí, distinguido amigo, antiguo colega de reuniones académicas de otro tipo, de Italia. Así que estamos internacionalizados, además de la presencia de Sudáfrica y la India en esta mesa. Sí. Claro, perfecto. Seguimos entonces con el profesor Segura. ¿Está cómodo aquí? No, yo prefiero adelante. Perfecto, perfecto, como quieras. Muy buenos días. Por defecto de formación me siento más cómodo con mis manos libres. Para mí es un honor y un placer que mi organización, que es la Secretaría de Defensa, haya sido invitada y yo le esté representando en esta oportunidad. Agradecemos al Instituto, agradecemos a la universidad misma, a las distinguidas excelencias que están acá representados y ya presentados anteriormente. Also, my pleasure to stay next to you, sir. I have been working in both countries in my past experience. Very nice country, by the way. Sin duda es una oportunidad, porque soy el cuarto expositor. El cuarto expositor de 4 presentaciones tiene ventajas y tiene desventajas. La primera ventaja es que va a decir las últimas palabras. Y probablemente los que tengan mala memoria las van a recordar. Por otra parte, la desventaja es que los maestros que han hablado antes han tocado todos los temas. En consecuencia es un desafío. Y en ese análisis, yo pertenezco a un ministerio, como es el Ministerio de Defensa. Como ustedes comprenderán, defensa en Chile y en todos los mundos, en todo el mundo en general, tiene una particularidad que se observa desde una perspectiva siempre del mundo geopolítico y geoestratégico. Quiero decirles de que para eso pensaba cómo poderme plantear en esta oportunidad. Y quisiera hacerlo reflexionar cuál es la relación o el rol del sector defensa en las reuniones consultivas del Tratado Antártico. ¿Qué tiene que hacer defensa? Es una buena pregunta que espero que la podamos responder en el desarrollo de los próximos minutos. Entonces, para poder responder, quiero decir primeramente que Defensa es un organismo principal en el contexto chileno
asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores, único ministerio que dirige la gestión antártica, la política antártica en Chile. Somos, a su vez, parte de un equipo de trabajo, de amigos, de veteranos en el sistema antártico, no importando los años que uno lleve, pero es un grupo extraordinario que busca lo mejor, por una parte, para el mundo y en lo particular para Chile. En ese contexto, quiero recordar que el artículo primero del tratado dice que la Antártica se utilizará para fines pacíficos, y en eso estamos completamente de acuerdo. Se prohíben las fortificaciones militares, maniobras militares y ensayos de tipos de armas, en absoluto acuerdo. Y también dice que el tratado no impedirá de personal o equipo militar para investigaciones científicas o para cualquier otro uso científico. Ahora, si vamos a la madre del sistema chileno, que es el Estatuto Chileno Antártico, ¿cuál es el puntero? El puntero no es muy parlamentario. Ah, ya, ok. Bueno, Entonces, en el extremo inferior, abajo, aparece el artículo primero y dice claramente: proteger y fortalecer los derechos soberanos antárticos de Chile. Y eso, en todo el desarrollo de nuestro país, gubernamental, académico, social, no debemos olvidarnos de lo que dice nuestro marco del contexto antártico chileno. En consecuencia, en lo político, la Subsecretaría de Defensa es el organismo que coordina con otros organismos materias antárticas. A su vez, en lo operativo, contamos con un Estado Mayor conjunto que efectúa la coordinación interna militar con las instituciones de las Fuerzas Armadas. El Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea son operadores antárticos chilenos. Son 4 los operadores antárticos: Ejército, Armada, Fuerza Aérea y el Instituto Chileno Antártico, con quien tenemos relaciones vivas en cada momento, al día. Defensa tiene también responsabilidades de búsqueda, salvamento marítimo y todo el contexto de SAR, como lo voy a mostrar más adelante. La Dirección del Territorio Marítimo tiene competencias en materia de contaminación del medio ambiente marino. Los jefes de las bases, ya sean militares o no militares, como son las del Instituto Antártico Chileno Antártico, en el caso de defensa, cumplen una función fiscalizadora en calidad de ministros de fe. Todo un contexto. Ahora, quisiera ampliar un poquito más y darle sostén a mi presencia acá, que me encuentro acompañado por don Rafael Castillo, nuestro especialista antártico, que tengo el gran honor de contar como jefe de escritorio en el departamento al cual yo dirijo. Entonces, en los hitos de defensa, deberíamos ver primero de que desde el siglo XVI, cuando se va transformando, ¿cierto?, el Imperio Español y va transfiriendo, ¿cierto?, al reino y después a la Secretaría Federal de Chile, existía el contexto de las tierras australes y se le proporciona, se le traspasa a esta nueva organización política toda la terra incógnita. Es decir, lo que no estaba descubierto, como es la Antártida. Desde ahí, si vemos desde el año 16, incluso antes, los balleneros, etc., hay un desarrollo claro, permanente, de lo que ha sido la defensa en la Antártica. El rescate del Endurance, de Shackleton, la primera base, que tiene un nombre claro, soberanía, la primera visita presidencial, la inauguración de la base presidente González de Ela, la inauguración del presidente Pedro Aguirre Cerda, hasta que llega el Tratado Antártico, pero Chile tenía un desarrollo muy anterior al comienzo del Tratado Antártico. ¿Por qué?
porque somos el país más cercano a la Antártida. Solamente 111 kilómetros desde Diego Ramírez hasta la subantártica, en la cual tenemos algunas de nuestras bases. Entonces, posteriormente, sigue el desarrollo con la inauguración de la base aérea, la base de Marte, el aeródromo, etcétera, etcétera. También hemos recibido contribución. El Reino Unido nos ha transferido 2 instalaciones en el desarrollo. Y ya el año 14 hacemos un cambio de estructura y creamos la Estación Polar Científica Conjunta Glaciar Unión, en donde uniformado, probablemente tal, uniformado científico y científicos del Instituto Antártico Chileno efectúan una actividad importantísima adentro del Círculo Polar. Entonces, en el contexto de la institucionalidad antártica, podríamos decir de que todo lo verde está siendo dirigido, coordinado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y todo lo verde que está indicado ahí da origen que en el Ministerio de Defensa Nacional se efectúa la gestión antártica de defensa, los roles y actividades, la acción presupuestaria, la Directiva Ministerial de Defensa para la Gestión Antártica, la Directiva Conjunta de Coordinación Militar Antártica y la directiva propia del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, el propio Estado Mayor Conjunto, en todo lo que es el rol logístico pesado, no general logístico. En la Antártica, la logística pesada solo puede ser efectuada, en el caso de Chile, por las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿qué es lo que hace defensa? ¿Cuáles son los roles que cumple la defensa? Y ahí están enumerados los 7 roles. La presencia efectiva. No hay día, no hay noche que no hayan chilenos en la Antártida. Y ese es un rol propio de la defensa. El apoyo a la ciencia antártica. En nuestras bases, con nuestros medios, nuestros buques, nuestros aviones, nuestros carros están al servicio de la ciencia antártica. La cooperación y representación internacional, es decir, cooperar al resto y también representar a Chile en el sector que reclamamos soberanamente. Materializar las operaciones y la logística antártica, pero es la logística profunda, la logística pesada. Para aquellos que hemos estado en la Antártida, yo fui un afortunado. Los años 80 al 81 fui líder explorador de la primera grande exploración antártica. Hasta ahora, que podríamos decir, es trivial llegar al Polo Sur. Las actividades de búsqueda y salvamento antártico. Permanentemente mantenemos aeronaves y disponibilidad de buques para nuestra gente y la comunidad internacional, y es habitual que tengamos que prestar apoyo. El fortalecimiento de la institucionalidad antártica, que voy a referir posteriormente, y fiscalizar la normativa nacional como también internacional del sistema antártico. Somos respetuosos de los sistemas que Chile asimismo se ha obligado a respetar. El operativo. Estas son las bases permanentes de la defensa. ¿Qué significa base permanente? Que están todos los días del año. El verano antártico, el invierno antártico. La base O'Higgins, guarnecida por el Ejército, la base Pratt, guarnecida por la Armada, la base Presidente Frey, por la Fuerza Aérea, la Capitanía de Puerto, por la Armada, Bahía Filde, el aeródromo Teniente Mar. Estratégico para ingresar a la península antártica. También tenemos bases temporales, como es la Glaciar Unión, al interior del Círculo Polar, la base Gabriel González Videla, en el lugar más hermoso que tiene la península. Es tan hermoso que le pusieron Bahía Paraíso. Es el lugar más hermoso que tiene la Antártica. Ahí estamos. Solamente para recordar mi tiempo, me expectó un partido ahí, subiendo esas montañas y bajando hacia el sur. Y luego tenemos un refugio que fue transferido por el Reino Unido a Chile,
que curiosamente lo recibió don Rafael cuando era un joven oficial de ejército. Y la base Carvajal, que está adentro, ¿cierto?, del Círculo Polar, que en estos momentos el Comité, ¿cierto?, Antártico, el CDA, ¿cierto?, ha otorgado la tarea de incursionar, de avanzar en transformarlo en la segunda base científica conjunta. Es decir, en un tiempo prudente vamos a tener dos bases científicas conjuntas, científicos y uniformados. Bueno, vamos viendo el apoyo a la ciencia. Trabajamos coordinadamente con el Programa Nacional de la Ciencia a través de INAH, coordinamos la actividad científica entre Defensa e INAH. La base científica conjunta Glaciar Unión, extraordinaria, hemos visto que este verano ha sido tremendamente activa. Como novedad, ahora se posó un avión de transporte, un P-3 de la Armada. Los aviones de la Fuerza Aérea es rutina ir a este sector, ustedes lo están viendo, y es el punto base para llegar al Polo Sur. El rompehielos Kiev, un buque precioso, gigantesco, realmente una maravilla, construida en Chile por chilenos, y que ese buque fue construido al servicio de la ciencia antártica. Y en este momento, el día de ayer, estábamos trabajando y viendo las coordinaciones entre el Ministerio de la Ciencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Defensa, para que ese buque opere, navegue en la noche y en el día antártico. Esperamos que esto pueda ser en el breve plazo, y para eso estamos trabajando en el nivel político. Y el proyecto de base científico conjunta Teniente Carvajal, que, como lo señalaba anteriormente, será uno de los grandes desafíos para Chile. Las operaciones logísticas antárticas. Defensa cuenta con medios de transporte estratégicos. ¿Qué es lo que es estratégico? Grandes, que pueden llegar. En cuanto a medios navales, nuestros aviones vuelan periódicamente. Hemos perdido uno en la ruta del Mar de Drake años atrás, trágicamente. Invertimos una cantidad grande en el sistema antártico y anualmente apoyamos a 15 países, más o menos, de distintos lugares del mundo en arribar, llegar, ocupar, otorgarles apoyo, rescatarlos cuando tienen situaciones de problemas. Y en cuanto a problemas, tenemos actividades de búsqueda y salvamento. Defensa enfrenta situaciones de riesgo y emergencia propia, y un alto grado de probabilidad de ocurrencia, porque son muchos los medios nuestros que se están desplazando. También en tierra, los carros nuestros caen a la grieta. Gente hemos perdido y han muerto en la grieta. Chile ha suscrito tanto en el ámbito marítimo como aéreo acuerdos de salvaguarda de vida humana conforme a la normativa internacional. Solamente a modo de ejemplo, las últimas evacuaciones que se realizaron en el año 24 hemos salvado la vida de otros seres humanos distintos a nuestra nacionalidad. Toda nuestra capacidad la hacemos exactamente igual para rescatar a un chileno o para rescatar a un extranjero. Exactamente igual. Y quisiera mostrarles acá abajo en esta lámina que muestra el área de rescate SAR que tiene Chile en el sur del Pacífico y el área que tiene en todo lo que es la península antártica. Es inmensa. Para efectuar esa actividad, buques y aviones tienen que estar disponibles para poder ejecutarlo. Nadie más lo puede hacer. Y lo otro que nos corresponde también, tareas de fiscalización de la normativa chilena y de la normativa internacional. Chile es parte de la Convención de Recursos Vivos de Marinos. La Armada de Chile efectúa y fiscaliza controles bajo este compromiso y colabora. El ámbito nacional se fiscaliza la pesca ilegal no declarada. Desde el año 16 se han efectuado 12 inspecciones, es decir, las inspecciones
las dirige el Ministerio de Relaciones Exteriores, las posibilita logísticamente el Ministerio de Defensa. No sé si me explico con ello. Y ahí está nuestra maravilla, ese buque. Si alguna vez tiene la oportunidad de ir a verlo, visítenlo. Es una maravilla. La institucionalidad antártica. La ministra de Defensa, o el ministro de Defensa según corresponda, y el jefe de Estado Mayor Conjunto son miembros plenos del Comité de Política Antártica. Los comandantes en jefes institucionales y el subsecretario de Defensa son asesores de ese organismo. Por otra parte, claramente contribuimos al fortalecimiento de Punta Arenas como polo logístico, incluido Puerto Williams. Y también contribuimos esto a que 22 países ingresen a través de Punta Arenas a la Antártida. Esta vista que es impresionante fue el hogar de mi amigo Rafael por un año. Y ahí se le puso el pelo blanco. Ahí lo volví. Es una maravilla, pero también contribuimos a la ciencia. Esta antena que está al lado es una antena alemana. Trabajamos conjuntamente con otros países. Y ahora viene una reflexión personal. Si ustedes observan este maravilloso mapa, que está actualizado donde están las distintas instalaciones que existen, ya sea Ministerio de Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores, están todos. Lo vendemos porque es la versión de la semana pasada. Entonces, existe una tendencia y es propia de las dificultades que ofrece el medio geográfico de que el mayor desarrollo chileno ha ido hacia el oriente, hacia el oeste, a lo largo del mar de Bellingshausen. Todo esto que está acá es el mar de Bellingshausen. Solamente William Rivera, en la segunda, está en el mar de Weddell. Por lo tanto, un gran desafío nacional y por ende para la defensa en la zona oriental de la península antártica, una zona muy compleja, todo lo que corresponde al mar de Weddell. Con esta reflexión final termino mi participación y agradezco mucho, sinceramente, la invitación que fue postada a nuestra subsecretaria. El tiempo ha pasado, pero yo puedo dejar 10 minutos para algunas preguntas y para plantear temas que pueden incentivar a continuar trabajando. María Luisa Carvalho. Bueno, primero que todo, felicitar a todos los expositores. Bueno, fantástico este recuerdo y ver todo cómo se ha ido avanzando en el tema antártico. Yo ya tengo 40 años en esto, así que empecé el 85 como asesora jurídica de Linache. El 87 fui en primera reunión consultiva y en esa reunión me acuerdo que hablaba del turismo antártico, de la regulación del turismo antártico. Es un tema que ha ido pasando. Y ahí complemento lo que decía Juan Enrique Doyer, que justamente en el 92, cuando se hizo este documento entre algunos países, y se presentó en la 18 reunión consultiva en Kioto, ¿ya? Cuando se trató mucho el tema. Me tocó a mí estar ahí, así que eso lo recuerdo muy bien. Y estuvimos a punto de sacar el sexto anexo del protocolo, del turismo. Y en el último minuto, al final, se adoptó una recomendación, la 18.1, como recomendación del turismo, y que fue la última recomendación que se aprobó en esa reunión. Y esa fue la última recomendación del sistema, porque al año siguiente ya después se cambió con las medidas de decisión y resolución. Pero impresionante de esto es que es un tema que, si bien se iba tratando tanto, no se había podido avanzar más. Pero yo creo que por otro problema es que las delegaciones a las reuniones consultivas, hay muchos países que las van cambiando mucho. Entonces, falta la experiencia de las personas. Y llegan siempre personas nuevas, y llegan y hablan, ¿cómo se llama? Descubriendo la América. Es una cosa impactante eso. Me tocó vivirlo en la reunión de Praga. Me tocó ir a unas niñas sobre el turismo antártico y contaban cosas como si nunca se hubiese tratado. Yo decía, Dios mío, o sea, hemos avanzado tantos años y estamos en un punto muerto. O sea, ¿a qué quiero llegar con esta conclusión? Por Dios, que es importante que el país, que Chile, prepare gente con carácter permanente.
O sea, nosotros como país tuvimos muchos años con una gran delegación cuando iba a cargo especialmente don Oscar Pinochet y don Jorge Belluno. Ellos fueron grandes jefes de delegación con gran conocimiento y avanzamos mucho. Y se aportaba como país a la reunión consultiva con todo su conocimiento. Pero después, bueno, han ido cambiando los jefes de Antártica, un poco más, un poco menos, y ya no tenemos personal detallado, con experiencia en las reuniones para atrás. Ya, esto no es un problema con lo que tiene usted, pero hay que tenerlo presente y en el ministerio que realmente tomen conciencia. De esto me cansé de decirlo cuando yo trabajaba en Vía Antártica, la necesidad de ir preparando personas en el hecho que a mí me fueran a su lugar, cuando yo me fuera, porque era un poco lo que tenía toda la historia antártica y tratar de pasarla. No le quería entregarla para que pudiera seguir avanzando. Entonces, el tema del turismo y otros temas, que también plantear para el 28, para el 48, lo que sea, es muy importante que como país tengamos funcionarios preparados con experiencia para atrás. Y también es importante saber lo que ya se ha hecho, para seguir avanzando, no volver a repetir lo mismo. Entonces, esa es un poco mi recomendación, lo que decía mi Valentín, también que fue muy claro en todo. Para mí la reunión consultiva es como un sui generis de poder legislativo. Esa es la verdad. Son como los diputados, los senadores, con su experiencia, y es eso, la reunión consultiva. O sea, tenemos que cuidarla, tenemos que prepararnos, y como país, yo creo que lo que necesitamos tener una muy buena delegación siempre, porque tenemos nuestra historia. O sea, como decíamos, fuimos de los 12 países que firmamos el tratado, el año 59. Entonces, bueno, hay mucho para hablar de esto. Pero primero de todo, felicitarlos a cada uno por su presentación, embajadora. Yo tuve la oportunidad de ir a la otra reunión que se hizo en Nueva Delhi, muchos años atrás. Y bueno, y agradecer a mi Valentín Segura, muy buena Qué bueno que el pato, hermano, bueno. Como grande. Muchas gracias por todas sus presentaciones. Profesora Bust. Muchas gracias por las presentaciones, excelentes. La verdad tenía una pregunta, pero al escucharla también me surgió una reflexión. Una de las preguntas tiene que ver mucho con el tema de la mineración en Antártica, y sabiendo, ¿no?, de lo que viene a 2048, si este tema llega a ser objeto de alguna discusión, sobre todo con cada vez más se identifican más minerales importantes, críticos, entre otros, ¿no?, valiosos. Entonces, ¿cómo va esa discusión? Si hay discusiones paralelas, por así decir. Y de otra parte, cuando escucho el tema del turismo, ¿no?, si bien que uno dice no hay una regulación, uno sabe que avanzó una autorregulación del propio sector turístico en Antártica. Y de repente me quedo pensando hasta qué punto este proceso de pensar la regulación del turismo no podría ser un mecanismo híbrido que reconozca todo este proceso de autorregulación del sector junto con tal vez un rol más de supervisión de los estados sobre lo que están regulando y aplicando en la práctica. Un poco esta reflexión y esta pregunta sobre la mineración. Una reflexión interesante. El turismo no es un tema más fácil ahora. Permiten un comentario, es más fácil ahora porque hay experiencia y hay un cúmulo de regulaciones que pueden ser duras y blandas y que convocan a los estados de desarte o de organización de las actividades. Cuando se empieza a hablar del turismo, que es en paralelo con el Protocolo de Madrid, en esa época la visión era una visión prohibitiva del turismo, una visión de una Antártica cerrada al turismo. Políticamente eso no resistió, por eso no se aprobó, no caminó el tema, porque estaba con la visión que era de que la Antártica debía ser controlada por un poder central que decidía quién entraba y quién no entraba, qué es lo que hacía. Esta era la visión que compite con otras. Esa es una parte, o sea, había una evolución política del tema muy interesante, hay que tomar las lecciones. Yo no estoy en política, así que lo digo como externa.
pero viendo la evolución de las normas antárticas, ese conocimiento de los actores que están involucrados. Y la segunda parte que tiene que ver con el tema que deja a la luz el anexo sexto sobre emergencias ambientales, que es la dificultad de avanzar en conjunto en un área que es abierta, donde entran a competir muchos operadores en conjunto respecto de operadores que son no estatales o estatales que no desean ser tan regulados en su conjunto. Es decir, ¿por qué no entran los buques de Estado en el anexo sexto? Justamente porque hay países que se resisten a que los costos de su operación sean mayores. Eso se ve efectivo. Los países latinoamericanos fueron muy duros en esta materia y que no permitían desarrollo. Entonces, el entrar con los operadores nosotros tenemos normas más flexibles, más rápidas. Accedemos a seguros, accedemos al sistema de cooperación y tenemos vigilancia. Es decir, nosotros damos legitimidad a los operadores que se portan bien, como en la pesca. Ese es un tema que los Estados tienen que trabajar fuertemente. Y como dice María Luisa, no todos los países cuentan con los cuadros suficientes para abordar temas que requieren un conocimiento de la conducta de otros, no la conducta propia, porque ahí entramos dentro de tierras que son muy abiertas y muy competitivas. Eso para dejarlo en general planteado, es un tema interesante. A mí me interesa que los estudiantes que están siguiendo carreras vinculadas a estos temas, desde la ciencia pura hasta la ciencia jurídica, de los estudios internacionales, ellos pueden entrar a trabajar en estos temas con una base de conocimiento y de disposición, y creo que es muy interesante que el Ministerio de Defensa, entonces exteriores, pueden acoger a nuestros estudiantes en práctica, que tienen que hacer pasantías, estudiar, y no tienen por qué ellos estar involucrados en temas de la alta política, que puede ser secreta en algunos casos, en algunos ministerios, sino que pero pueden colaborar enormemente en la elaboración de minutas, estudiar los documentos, e incluso participar en la conexión del sistema público con el sistema privado de lucro y sin lucro. Yo creo que eso es una convocatoria que el instituto quiere plantear, porque nuestros estudiantes, yo no estoy involucrada en la licenciatura, pero he compartido la experiencia de licenciatura con mis colegas, que es el director de la licenciatura, Federico, y los estudiantes están ávidos de poder comprender, conocer, trabajar e involucrarse. Así que muchas gracias. Y a su ambassador of India. The last question, the last point. First you and then you. O Pedro, usted primero. Bien breve, agradecer a la invitación que se hizo por parte de Defensa, acompañando a Luis Valentín, y dos reflexiones para los más jóvenes. Por ejemplo, bueno, de turismo ya se ha hablado, a estar atento a esta reunión reunión consultiva, que no es parte de la reunión consultiva, o sea, es un taller anterior a ella, y ahí vemos el interés que existe con respecto a abordar este tema, donde Chile no tiene que estar ausente ahí. Tengo entendido que sí va a estar, así que es súper interesante ese tema. El 80% del turismo se hace en la península, de donde nosotros tenemos responsabilidades. Si llegara a pasar un accidente, ni Dios quiera, ¿cierto? Es preguntarse cómo se van a rescatar o dónde van a llegar esas de 200 a 2000 personas que puede comportar un crucero. Lo otro que llama la atención en este sistema del Tratado Antártico es la permeabilidad del tratado que ha tenido el último tiempo con respecto a las situaciones que no están ajenas en todo el mundo está pasando. O sea, nos estamos dando cuenta que, si bien es cierto, es uno de los tratados que ha durado mayor en el tiempo en forma pacífica, hoy lo vemos en más beligerancia, más opinión, y esta permeabilidad que le nombramos nosotros, la nombro yo, ¿cierto? Existe, sí, en este tratado internacional y no está ajeno. Ante ello también existe una suerte de incentivo de mayor preocupación en esta coadministración. Ojo con lo que es la zona especialmente administrada y la zona especialmente protegida, los planes de gestión que ello involucra,
¿cierto? Generalmente están hechas 5 años, como dijo aquí bien el profesor, pero hoy se está pidiendo revisar cada año. Entonces, al revisar un plan de gestión es, por supuesto, revisar la administración, el control, las medidas que se toman, aquellas regulaciones que se hacen. Creo que esas 2 o 3 cosas habría que tenerlas siempre presentes en las reuniones consultivas. Pedro Muchas Yarse, gracias. Muchas gracias. Voy a tratar de ser breve, ¿no? Yo creo que ya no hay momento para meter preguntas, pero sí tal vez un par de comentarios. Quiero agradecer las presentaciones, Special Viewers, y tal vez tengo necesidad de recordar el seminario que hicimos, creo que no se ha hecho igual. Ojalá lo vamos a hacer con el Instituto del Futuro, con la Academia Diplomática, en que se reunió todo el mundo científico, público, privado, yo diría, con una visión más holística y necesaria en la Antártica. Ahora, cosas que me han impresionado, tal vez un poquito para resumir. El último cuadro que mostró Juan Enrique, el director, cuando habla del futuro, y eso revela algo que está latente en el análisis de cualquier artículo antártico que lea. Y es que la Antártica recientemente es parte de lo estratégico. Eso es evidente. Punto. No quiero decir nada más. Es un elemento, un dato importante y que tiene que tomarlo en cuenta un país antártico. Segundo tema que a mí me parece importante también es lo que se mencionó, la idea de los laboratorios naturales. Ese es un elemento que la diplomacia chilena debe enfatizar, y enfatizar no teóricamente, sino que en términos prácticos, y llevarlo a la agenda global. He trabajado bastante en los laboratorios naturales, y ese fue un tema que se trató en el seminario, y no solo respecto a ello, por suerte, laboratorios naturales, un tema, lo conversé el otro día con el rector de la Católica, que escribió el libro que hicimos sobre laboratorios naturales. Creo que es un tema que yo quiero va a dar ese headline. Y el tercer aspecto que yo creo que es una noción fundamental que aquí surge es la noción antártica y cooperación internacional. ¿Qué implica esa relación? Hay 4 o 5 cosas que yo no las quiero mencionar, pero es algo que debemos tener. Y un cuarto tema que es muy importante, que lo conversamos siempre con una maestra que nos ayudó mucho a generar un plan estratégico que se hizo con el antiguo ministro Alamán. Se hizo un gran documento, creo que nos ha hecho otro últimamente, un documento estratégico que se hizo horas trabajando hasta tantas de la mañana. Y ahí se enfatizó mucho un tema que ahí se ha planteado, que es la educación. Y yo creo que hay la responsabilidad de educar, no solo en la Academia Diplomática, a los diplomáticos, sino que a la sociedad y al mundo sobre este vínculo. Estos son puntos que a mí me parecen fundamental, porque estos son temas de una política exterior de Estado. No quiero decirlo como un eslogan, quiero decir donde hay una responsabilidad. Nosotros estamos en un proceso político interno, donde va a haber cambio de gobierno, puede haber cambio de tendencia, eso no importa, pero donde estos temas tienen que tener una continuidad. Y creo que, y quiero decir que he sido una de las personas que insistió mucho algunos años, un ministro me escuchó por suerte, en incorporar el concepto de continuidad-cambio, que hoy día se plantea como nuevo, pero no es nuevo. Lo que dice la María Luisa, todo se dice que es nuevo o quiere plantearse como algo que está recién en la agenda, no. Entonces, estos son temas, yo creo que es fundamental tenerlos en consideración para tratar los temas tácticos. Tenemos áreas de estrategia, minerales, una serie de temas con. Pero me gustó mucho la provocación que hizo el director colocando 2 o 3 cosas y colocó la palabra pugna, no sé si es pugna, pero hay que mirar eso. Muchísimas gracias y gracias al Instituto y a todos quienes han participado, porque creo que hay una responsabilidad nacional y global sobre el tema antártico. Gracias, María Teresa. Gracias. Muchas gracias a usted. Esta fue la iniciativa de los estudiantes de licenciatura, el egresado Sebastián Salinas, que dio los primeros pasos, y ahí entonces con el profesor Federico Rojas y con la directora dijimos vamos a colaborar porque este es un ejercicio experimental que se ha realizado con nueva generación.
y con personas que no están trabajando exclusivamente de una perspectiva unipolar, sino que viendo un tema en conjunto para ver las habilidades que tiene que tener un internacionalista en estas áreas, de cualquiera sea su formación original. Perdón, Miguel, en la Academia Diplomática vamos a hacer algo que es muy novedoso, que es juventud y lo internacional. Entonces yo lo que quiero plantear es también involucrar al instituto, en fin, y al Ministerio de Defensa, en la Escuela de Derecho. Ustedes tienen el Antártico, Claro. yo ya se los planteé en el tema de juventud internacional, tal vez los invitemos a ese Acá, es una cosa muy inicial. Ya. Pero de lo antártico, de educación antártica fundamental. Claro. Y hay que hacer algo emblemático. O sea, hay que buscar la forma, se habla del bien, que la gente joven vaya, no estoy hablando de los diplomáticos, estoy hablando de la sociedad, Sí, los de estudiantes. la juventud, los estudiantes, los que hacen simulaciones. Un grupo de estudiantes fueron 14 estudiantes a la Universidad de Harvard a ver y trabajan en Woolwich, en una organización, y somos amigos de la. Pero bueno, eso es lo que quería recordarle. Muchas gracias. En fin, no, pues muchas gracias. La Academia Diplomática tiene capacidad convocatoria porque está en el ministerio. Desde el punto de vista, no, una capacidad convocatoria especial. Las universidades tienen que aportar en los grupos de trabajo. Y evidentemente, y, digamos, en eso hubo posiciones pioneras de apertura muy importantes en el pasado, de muchas décadas de trabajo, y que después está el ciclo de el programa Antártico que preside el profesor Valentín Ferrá, están también las iniciativas de los grupos Milenio, etcétera, muy interesante. Así es. Y esto obedece al interés de la gente joven incorporarse a los centros que están trabajando desde diferentes puntos de vista. No todos son remunerados, para no sean todos. Algunos pueden empezar a volver, pero se empieza a trabajar y ya no se deja nunca de trabajar en los temas. Muchas gracias. Muchas gracias. Perdone que no había sándwich. No,